Me gustaría que el médico se pusiera en mi lugar. Así sentiría lo que yo siento y que él cree que no siento. Pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? En realidad, el médico está ahí para comprender. Entonces, ¿no podemos estar seguros de que alguien no esté enfermo? No, y justamente por ser hipocondríaco, el día que esté enfermo de verdad, todo el mundo, el médico y su familia, van a ignorarle. Y es que tanto para la familia como para el médico resulta difícil tratar a un hipocondríaco, porque éste pone en tela de juicio todos los diagnósticos y todos los análisis que se le hacen. En realidad es un enfermo sin enfermedad, pero que se encuentra mal. Por lo tanto, no es ni mucho menos un enfermo imaginario. Sería un error decirles que no tienen nada o tomárselo a la ligera. De esa forma se pasean de consulta en consulta para tratar de encontrar un médico que les haga caso. En el fondo, yo creo que lo que necesitan es que les escuchen. Incluso una vez descartados los diagnósticos orgánicos, la postura del médico puede ser únicamente una postura de escucha. Yo no conozco a un solo hipocondríaco que se confiese hipocondríaco. Bueno, sí, conozco a uno que me dice que no le haga análisis, porque si no, no vamos a acabar nunca. Pero por regla general, no reconocen que son hipocondríacos. Yo creo que cuando le dicen a alguien que presenta todos los síntomas de una hipocondría clara, se produce una especie de rechazo, porque esa persona se siente enferma de verdad. Así que, además de todos los problemas que ya tiene, debe aceptar que tiene un problema de coco. ¿Consigue tranquilizarles? Yo diría que ese es el objetivo de nuestro trabajo, de las consultas y de los análisis que hacemos. Evidentemente hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa que nos ponen, que es la multiplicación de los análisis. Por lo general, ocultan análisis anteriores y frecuentan las consultas de gastroenterología de forma reiterada, las salas de pruebas radiológicas, endoscópicas, etc. Por lo tanto, hay que creer siempre en la posibilidad de que exista una lesión orgánica y realizar las pruebas oportunas, pero no repetirlas. No debemos caer en la trampa del consumo médico, del que estos pacientes son absolutamente golosos y voraces. Por supuesto, debemos encontrar palabras convincentes para hacerles ver que no tienen nada grave cuando ese es el caso. Hagamos otra en el mismo tono. Les cuesta aceptar lo que se les dice, y es que en cuanto oyen hablar de psiquiatras se creen que les estamos llamando locos. Eso es al menos lo que ellos dicen. El hipocondríaco es una persona difícil porque no confía en su médico. Resulta que él va a ver a un gastroenterólogo porque tiene un dolor abdominal y va y le dicen que no es nada digestivo, sino un problema psicológico. Por eso me enfado con los médicos, porque me dicen que es un problema de coco, y yo creo que de coco estoy mucho mejor. Estoy muy tranquilo, sereno, y mucho mejor que hace 30 o 40 años. Te encuentras mejor, pero envejecer puede ser angustioso. Es posible. Pero yo creo que de coco no he envejecido. Puede que el físico no vaya al ritmo de mi cabeza. ¿Tu cuerpo no va al mismo ritmo que tu cabeza? No, sin duda. Porque si mi cuerpo fuera al mismo ritmo que mi cabeza, estaría estupendamente. Y cuando los médicos me dicen que es fruto de mi imaginación,
Me cabreó, porque ellos no pueden saber lo que yo siento. La mayoría pasan por una verdadera odisea de pruebas y de tratamientos que no les llevan a ningún sitio. Por desgracia, muchas personas hipocondríacas se encierran en sí mismas y no piden ayuda. Se convierten en personas introvertidas y se sienten incomprendidas. Les asusta volverse locos o que les tomen por locos. Por ese motivo es importante que los médicos les tomen en serio. Los médicos no deben discutir sobre si esas enfermedades son reales o no. Hacemos terapias de respiración, de relajación, pero también hay deportes más activos, terapias de movimiento como la natación. Llevamos a cabo toda una serie de actividades terapéuticas que permiten a los pacientes tener de nuevo la experiencia de su cuerpo. Son etapas muy importantes para nosotros, en paralelo con grupos de conversación, para que los hipocondríacos recuperen la confianza en su cuerpo. Por otro lado, decías que era un problema de ansiedad. ¿Has pensado en la posibilidad de someterte a una psicoterapia en algún momento? Ya me he sometido a muchas. Rara vez han sido fructuosas. Muchas de ellas han sido catastróficas, especialmente la última. Se las hice pasar canutas. El médico, que era psiquiatra, me sacaba de quicio. Tenía una consulta preciosa en la calle, en el distrito 6. Venga, no voy a decir la calle. No, venga. Seguro que tenía un BMW, tenía trajes buenos, y yo no paraba de reírme de él. Le decía, oh, qué traje tan bonito, y cosas así. Le hacía de todo. De verdad, se lo hice pasar mal. Un día entré e hice como si le apuntara con una pistola. Se asustó muchísimo y yo seguí con la farsa. Le dije que era un rufián y que me estaba robando el dinero. Y así durante un año y medio. Y durante ese año y medio no me dijo nunca nada. Yo llegaba, me decía que empezara y yo hablaba durante media hora. Le contaba mis problemas y luego se despedía de mí y yo le pagaba. Después quiso que fuera 2 veces por semana. Yo al principio pensé que no decía nada porque ese era su método, pero pensé que al cabo de un año haría un balance. Pero después de un año siguió sin decir nada. Le pregunté por el balance e hizo oídos sordos. Así que le dije que 2 veces por semana era mucho para mí y que solo iría una. Entonces me dijo que o iba 2 veces o no podía ser. Y le contesté que se acabó. Me fui dando un buen portazo. ¿No te decía nada? No decía nada de nada. Solo repetía lo que yo decía. Menudo charlatán. Y entre tantos psicoterapeutas no hubo ninguno que... Sí, hubo uno que era fantástico, pero era demasiado duro para mí. Su método consistía en tomarme absolutamente en serio. Así, cuando yo le contaba que creía que tenía una enfermedad, me decía que lo entendía perfectamente. Yo le decía, además me he hecho unas pruebas, y él contestaba, ¿pero se ha hecho esta prueba? Un día tuve un accidente de coche y no me hice nada. Fue un accidente muy gordo y me asustaba tener un hematoma subdural que se declara varios días después. Es una enfermedad horrorosa que puede aparecer hasta 15 días más tarde. Yo fui a ver al médico sin saber de esta enfermedad. Le conté que tuve un accidente el día anterior, que había ido al médico internista, que no tenía nada y que estaba bien. Entonces, él me preguntó si estaba seguro, porque una fractura del peñasco podía declararse 15 días después. Me preguntó si me había hecho los análisis necesarios y todo eso. Es como si hubiera entrado totalmente en mi juego. No sé cuál era su intención, pero, bueno, lo estoy resumiendo un poco. Sí, claro. Me dijo muchas cosas más, pero me ha enseñado muchas cosas también. Él fue quien me enseñó que esto formaba parte de mi personalidad. Según él, si me curaba del todo, perdería mucho encanto, entre comillas. Eso es lo que él me ha enseñado. A menudo, los hipocondríacos graves, es decir, aquellos que de verdad sienten que tienen un problema importante, son personas que creen que la ciencia debe interesarse por ellos. Entiendo. Consideran que su problema es suficientemente serio como para que se interesen por ellos
personas muy competentes, con todos los aparatos técnico-científicos de la medicina. Son personas que exigen muchos análisis complementarios, muchas radiografías, muchos diagnósticos por imágenes. Esto provoca conversaciones muy particulares entre ellos y la gente que trata de demostrarles a través de argumentos materiales que no tienen nada. Pero que a pesar de todo no consiguen convencerles. No, por definición no consiguen convencerles en absoluto. A veces lo único que consiguen es cambiar los síntomas. La gente que cree poder jugar con la medicina, o más bien con los síntomas, en el fondo lo único que hacen es cambiar los síntomas. Pero en realidad no se ocupan de la fuente de toda esa inquietud enfermiza, a veces terrible y que anula al paciente. Dicha inquietud se acerca más bien a la angustia. Y es que el problema de la ansiedad nos quita mucho tiempo y energía. Todo lo centramos arriba e ignoramos lo de abajo. ¿Lo ves? Nos detenemos aquí. Todos nuestros pensamientos están aquí. Todo nuestro cuerpo en realidad es la cabeza, porque la cabeza es la que nos dice que tenemos un cáncer, porque ella manda, y nos olvidamos del resto. Y es que, como no aceptamos que estamos ansiosos, no aceptamos que somos hipocondríacos, yo creo que odiamos nuestro cuerpo. Lo odiamos de verdad porque lo ignoramos. Le colocamos enfermedades que no tiene. La hipocondría, en algunos cuadros, puede ser muy ligera. Por el contrario, en algunos casos puede ser absolutamente devastadora. Por ejemplo, en un contexto melancólico. Existe un síntoma muy conocido por los psiquiatras clásicos, llamado el síndrome de Cotard, en el que el enfermo llega melancólico, muy deprimido, y afirma incluso que algunos órganos de su cuerpo han desaparecido por completo. Aseguran que no tienen estómago, que no tienen riñones. Es lo que se conoce como negación de los órganos. A menudo son personas que hablan muy poco. Les cuesta mucho mantener una conversación con el psicoterapeuta. En ocasiones son incluso incapaces de expresarse porque tienen un sentimiento de que no existen en absoluto o que ciertas partes de su cuerpo no existen. Por eso no pueden hablar. ¿Y las palabras son importantes? ¿Septicemia? Las palabras no son importantes, sino lo que quieren decir. ¿Los términos médicos? No. Hay palabras bastante desagradables. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, no lo sé. Ahora no se me ocurre ninguna. Bueno, gangrena es bastante desagradable y sobre todo lo que implica, podrido. En realidad es como si estuviéramos medio muertos, como si una parte de nosotros se hubiera podrido sola. Lo peor de las palabras es lo que significan, más que el término en sí. Quizás si septicemia fuera un plato exquisito, ¿por qué no? Son más bien los síntomas, eso es evidente. Exacto. Son sobre todo los síntomas y las consecuencias. En el caso de una enfermedad mortal, lo peor son las consecuencias. Es alguien que se plantea continuamente la cuestión de la muerte. Puede que sea, en cierto modo, para acostumbrarse a la idea de la muerte, para hacer que la muerte acompañe a la vida. Quizás traten de hacer ver al médico que no son personas capaces de retrasar las cosas. Cuando un hipocondríaco va a la consulta de un médico, es para que le traten de una forma mecánica, como si fuera, en cierto modo, un objeto reparable que tiene una avería. Y el papel fundamental del psiquiatra es hacerle entender
que el problema no está en el funcionamiento de los órganos y de los engranajes, sino en el conjunto, en la unión del cuerpo y de la mente, que sufre la angustia de la existencia y en especial del ser humano. En muchos temas sigo siendo muy infantil porque no he conseguido entender algunos puntos. Yo he sufrido mucho con las enfermedades, pero también he sufrido con otras cosas. El problema ha sido que de pequeña nadie me explicó las cosas, ni trataron de tranquilizarme. Por eso me he quedado en esa época. De hecho, ahora, como mujer que va a tener un bebé, intento proteger a mi hija, que todavía llevo dentro. Tachan, estás curado. Me acuerdo que un día estaba comiendo con los amigos y de repente empecé a encontrarme mal. Sentía dolores y pensé que era una crisis cardíaca. Fue horrible. Y empecé a reírme un poco. Es decir, me daba cuenta, empezaba a tomármelo con cierto humor. Me lo estaba tomando un poco menos en serio. No quería ser pesado. Bueno, curar es ayudar al prójimo a asumir que es mortal.